En este programa te presentamos a una empresa exploradora con 2 millones de onzas de oro en Canadá y que en su proyecto principal puede llegar fácilmente a las 5, donde el accionista principal es un productor de oro que se encuentra a pocos kilómetros de la exploradora. ¿Os gustan las jugadas de adquisiciones? Pues no os vayáis, que esta entrevista os puede interesar. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast de inversión minera en español. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Terry Harwood, CEO de Talisker Resources. Talisker Resources es una empresa de exploración minera de oro en Canadá. Cotiza en el TCX con las siglas TSK y en el OTC con las siglas TSKFF. Hola Terry, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Mando. Estoy muy bien. Muchas gracias. Ahorita estoy muy feliz porque tenemos un muy bueno recurso nuestro primero. Estoy en un día muy bueno para mí. Perfecto, perfecto. Así, muchas gracias por venir al programa. Me preguntaba si, como es la primera vez que te tenemos, el placer de tenerte, si podrías presentarte, explicarnos un poco de tu experiencia para la gente que no te conozca. Bueno, estoy en geólogo, 100% de geología. Mm. Yo estudio con una especialización, mi doctorado fue en la parte de tectónico y estructura. Esa es mi pasión, la cosa me gusta mucho. Y yo puedo aplicar muy bien a la parte de exploraciones para oro. Yo Muy bien. trabajo en el principio de mi carrera en mi país, estoy australiano, en el parte antes de 2000, con la época muy duro de exploraciones, con oro muy bajo. Ujú. Y al fin yo salí de mi país buscando por seguridad de trabajo y yo junto con Anglo Gold, que ahorita es Anglo Gold Ashanti, pero en esta época Anglo Gold, con un base en Lima, Perú, trabajando por sus exploraciones de las Américas. Yo pasé como 10 años con ellos trabajando en proyectos excelentes en todas las Américas, pero con un enfoque en Perú inicialmente y después en Colombia. Yo paso como 10 años allá en Colombia y fortunadamente nuestro grupo descubrir dos depósitos muy buenos allá, el Gran Malote y La Calosa, un porfirio de como 28 millones de onzas. Y Wow. para mí fue un tiempo muy afortunado porque yo conocer en esta época el equipo de Talisker. Trabajamos por como 20 años como un grupo y seguimos ahorita con el proyecto de Talisker, con este mismo grupo de Talisker que conocemos en las Américas. Perfecto, perfecto. Como has comentado, ¿no? Un poco Talisker es una compañía de exploración, ¿no? Entonces, como me gustaría que nos comentases un poco la historia de la misma, has dicho que has conocido, ¿no? Allí en Colombia todos los integrantes y que a la vez nos dieras un overview, ¿no? De la compañía y cuáles son los principales objetivos. Bueno, la empresa de Talisker realmente es muy joven. Formamos la empresa en 2019. En el primer enfoque fue exploraciones en campos verdes o greenfields. Greenfield. Ujú. Y encontramos un proyecto muy bueno. Fuimos trabajando como consultores por una otra empresa, se llama West Haven Resources, ahora West Haven Gold, y ellos tienen un proyecto de epitermales o expresiones en el sur central de British Columbia, en Canadá. Y en esta época su proyecto fue uno
o la zona fue uno de frontera. No tienen ninguna descubrimiento, no tienen ninguna mina de oro en esta zona. En el proceso trabajando con ellos, vimos las texturas en la roca y pensamos muy bien que ellos tienen un descubrimiento antes de sus resultados de los assays. Y hablemos con ellos si ellos quieren controlar todo el cinturón de oro en esta época. Fortunadamente por nosotros, ellos prefieren enfocar con su descubrimiento. Es pasa como 8 años trabajando allá y en este tiempo descubre su primer depósito. So, ellos quieren enfocar y perforar Claro. en este proyecto. Entonces, antes de su descubrimiento, que pase el proyecto de frontera a un nivel más avanzado, pensamos que todos los juniors, las empresas pequeñas canadienses pueden llegar allá y tomar sus concesiones del cinturón de oro. Y es muy difícil porque hay 100 empresas y no hay continuidad de concesiones. Es muy difícil explorar. So, tomas la decisión, vamos a aplicar por toda esta zona antes de su descubrimiento. So, en esta noche pasamos por la aplicación más grande en la historia de exploración en British Columbia y controlamos casi 85% de este cinturón. Eso es como empecemos en exploraciones de campos verdes, en green fields. Claro. Y nuestras operaciones fue como una empresa más grande, como una empresa mayor de exploraciones. Tenemos 20 geólogos en el campo trabajando con exploraciones muy técnicos. Esta fue la fundación de la empresa, de exploraciones muy técnicos con metodología. Sí, de empresas grandes. Y encontramos varios proyectos que ahora, 3 años después, están llegando al punto de la primera prueba de perforaciones. Perfecto. No, tú lo has comentado muy bien, ¿no? Sois una compañía de exploración pura. A día de hoy, ¿no? Viendo un poquito vuestra presentación, diferentes entrevistas, tenéis 2 activos en British Columbia con todos los permisos. Como has dicho, ¿no? Habéis conseguido tener concesiones de tamaño de un terreno que podrá llegar a considerarse, si todo va bien, un distrito minero, ¿no? Por lo que ya de por sí es un proyecto muy atractivo, pero aparte tenéis múltiples proyectos de exploración, tanto Greenfield como Brownfield dentro de la cadena. Así que vamos a empezar por uno de estos, por Bralon, que es vuestro proyecto flagship. Es una mina histórica, una de las minas que más ha producido en Canadá y que vosotros habéis cogido este activo olvidado y le habéis dado un giro importante. Así que, por favor, ¿podrías explicarnos un poco la historia del proyecto de Bralon? Sí, es muy interesante el proyecto de Bralon. Fue un proyecto antiguo, fue el fuente de los gold rushes o los aluviales, que fue muy, muy importante en la historia de British Columbia. En el río de Fraser, que en los 1860 fue muy importante abrir toda la provincia. Y el fuente de este viene de las montañas de Bralone. Y obviamente que siempre pase con los aluviales, estén trabajando allá en el río, con las gravas, con las areniscas, y cuando hay no más oro, siguen por las montañas y busco por la roca en caja para explorar. Antiguamente empezó la producción en la roca caja, en la roca dura, en como 1890, pero realmente la producción escala grande empezó como 1929.
y siguió continuamente hasta 71, como 40 años producción. En este tiempo, la producción fue como 4.2 millones de onzas, con un promedio de ley de casi 18 gramos por tonelada. Un ley muy Wow. alto, 17.5 en toda la historia del proyecto. Por este caso, en el oeste de Canadá, ese es todavía el proyecto número 1 en producción en esta provincia de Canadá. Hay otros proyectos grandes como Skate Creek, como Pretium, pero todavía Braylon tiene el puesto número 1 de volumen de producción y alto ley. Este es raro por como 50 años, pero empezó el interés por nosotros a ¿Y entender. por qué cerró? ¿Por qué cerró esta mina? Bueno, pasamos mucho tiempo aquí en Canadá con el estándar de oro, con Sí. el valor de oro fijo. Y las minerías de oro sufren mucho en esta época, por como 50 años entraparon a base de este celo de oro, el techo de oro. Sí. Y por como 20 años el Estado canadiense fue pagando para ayudar los mineros Los en la producción mineros. de oro. Ujú. Ellos terminaron este ayudo en 71. Y las minerías allá en Braylon no pueden seguir con este ayudo del Estado. Claro. Pobrecitos, porque un año después es liberar el estándar de oro y oro sigue de $35 por onza hasta 75, muy rápido. Pero por Claro. ellos el nivel de agua subir y ellos no pueden, no tienen la capital para empezar con la minería. Y si convertimos en dólares de hoy, este es como 200, ah, $220 por onza. Es muy bajo. Estamos como Claro. órdenes de magnitud como a 10 Ya, veces 10 más de veces. Sí, 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 de sí, sí, los sí, míos. sí. Entonces, esta mina se mantenió olvidada y vosotros entiendo de que debido a los proyectos que ya estabais haciendo, visteis de alguna forma este activo como un activo con muy potencial, ¿no? Sí, realmente fue algunas empresas que busquen por oro, pero en escala pequeña, en escala Mm. como 100 toneladas por día. Y la visión de nosotros fue mucho más amplio. Entendemos, pues, ese es un mina de más de 5 millones de onzas. Supongo más que abajo los vetas hay otros 5 millones de onzas. Realmente fue un cambio de la visión del proyecto. Antes siempre fue, minamos chiquitito, poquito, explorar muy corto, pero por nosotros, bueno, atacamos fuerte este proyecto. Pone la Muy bien. capital para crecer el recurso, algo que podemos producir mucho más oro que la visión de las otras empresas. Entonces, creo que ahora estáis a punto de sacar el MRE para Bralón. Mm. La información más importante que he podido encontrar es que después de más de 140.000 metros de perforación, estáis entre las 1.5 y 2 millones de onzas de oro. Habéis mejorado puntos claves como la metalurgia del proyecto para incrementar la recuperación de un 90 a un 96, que el 65% del oro que podéis sacar es oro libre y por lo tanto son muy buenos resultados que pueden augurar que sea un proyecto económicamente muy interesante. A día de hoy, ¿podrías darnos algún tipo de información adicional? Por ejemplo, ¿cuál es el grado medio del MRE? O si sabes aproximadamente cuál puede ser el coste de extracción por onza. Bueno, el MRE llegamos con dos piezas, el uno en la categoría de indicado y
En este momento es solamente un monto pequeño de onzas, como 33,000 onzas, pero la ley es 8.9 gramos por tonelada. Es muy buena Es ley, muy alta. muy alto. En el parte de inferido llegamos como a 1.63 millones de onzas, con un promedio de ley de como a 6.3, 6.4. Podemos ver un crecimiento en la ley cuando tenemos más alta densidad de muestreo y de pozo. Supongamos que en el futuro, cuando estamos minando, tenemos más alta ley que recibimos en este nivel de inferido por el efecto de nuggets y la distribución de oro. Claro. Estamos muy felices porque en Canadá es muy alto. Hay mucha mina de como 5 gramos por tonelada subterráneo. Ese es muy alto en la ley en comparación con los otros competidores. En la parte de producción, el all-in sustaining cost, estamos mirando que es como $1,000 canadiense Es muy bajo. por onza, sí. ¿Y cuál sería el tipo? ¿Sería underground? En principio, ¿no? Sí, estamos planeando por underground y usando el método de long hole stoping, el desarrollamiento por la veta. Perfecto, perfecto. Pero lo más importante de Bralón no es que solo estas 2 millones de onzas, ¿no? Sino que tiene un potencial claro hacia básicamente unas 5 millones de onzas. Habéis definido solo 5 de los 33 kilómetros que tiene el strike, ¿no? Y habéis visto que el depósito está abierto en profundidad. Así que parece bastante fácil conseguir estos números que evidentemente darían un salto de calidad en el proyecto, ¿no? Sí, es muy interesante el proyecto porque hay tanto conocimiento del depósito. La continuidad de las vetas es increíble y vimos como hasta 2.5 kilómetros de continuidad por rumbo y por profundidad hasta 2 kilómetros. Y supongo pueden seguir hasta 2.5 económicamente. Hasta ahora el recurso que tenemos es solamente del superficie hasta 700 metros. Gran probabilidad que podemos doblar o triplar el volumen que tenemos ahorita para llegar a más que 5 millones de onzas. Y tenemos buen control de Hay mucho muestreo antigua en exploraciones en los túneles. Tenemos muy buen control. Desafortunadamente no podemos usar por el recurso porque es non-compliant, ¿no? No podemos usar, Claro, no claro. tienen control de calidad, no tienen todo eso, pero es Sí, pero da información muy útil, ¿no? Para Claro. a la hora de poder hacer la exploración, ¿no? A mí me gustan mucho estos proyectos donde ves, ¿no? Estos planos antiguos con Claro. todas las galerías y ves diferentes perforaciones hechas hace muchos, muchos años, de que es evidente de que no son válidos, pero dan una seguridad durante la exploración de que allí pues puede haber mucho material muy interesante. Un punto, ¿no?, que he visto en la presentación es que decís que no se considera un Malartic Style Bulk Tonnage y al ser un programa educativo, me gustaría que nos explicases qué significa. ¿Qué es un Malartic Style? Bueno, ese es relacionado con zonas de fraccionamiento y brechamiento por los lados de los vetas. Y generalmente o antiguamente el enfoque fue sobre las vetas nomás, buscando por alto ley. Y nadie paga atención a la zona afuera de las vetas. Y muchas veces hay alteraciones que tienen muy, muy, muy poco ley, pero en el caso de Malartic y vemos muchas características muy similares aquí en Bralone, que hay zonas o halos afuera de las vetas que tienen oro,
que tiene mineralización. Oro difuminado. Claro, Oh, es relacionado con el claro. fracturamiento de la formación de las vetas. Nuestra primera MRI es enfocado con las alto ley en las vetas, pero Ujú. preferimos algunos pozos que tenemos como 200 metros o más a 1 gramo o 1,5 gramos de toneladas de oro. Y eso es relacionado con estas zonas de fracturamiento. So, es una cosa muy interesante porque es posible que podamos tener una mina de vetas delgados de alto ley, pero podemos aumentar esta producción con zonas más anchos, hasta como Claro. 4 o 5 metros y más bajo ley, y podemos hacer mucho más producción sacando ley con niveles más bajos. So, es muy interesante. Estamos en las primeras fases a entender los controles de este más bajo ley y también hacer la modelación de las zonas más ancho. Pero es muy interesante. A mí me gustó mucho. Perfecto. Entiendo, ¿no? Por lo que dices entonces de que ahora vais a sacar este MRE y que el siguiente objetivo será, evidentemente, seguir explorando para intentar llegar a estas 5 millones de onzas. Si esto es así, ¿tienes un poco de tiempos? ¿Cuánto creéis que podéis tardar para conseguir, ¿no? Este milestone de 5 millones de onzas. Pues en realidad estamos cambiando nuestro camino, porque el mercado en este momento no es pagando mucho por depósitos muy grandes y siempre necesitamos buscar por mucha inversión para llegar a este punto. En el parte de Brelon, porque tenemos todos los permisos para minar, estamos ahora investigando la parte económica a Ujú. cambiar de una empresa de exploración a una empresa minera. Estamos muy avanzados con el plan de operaciones de las minas, determinando qué producción, qué desarrollamiento, qué infraestructura, qué necesitamos para producción. Entonces, el objetivo, digamos, a corto medio plazo es el PEA. Sí, señor, ese es el plan ahorita. Estamos dando por ¿Y eso. tenéis fecha aproximada planificada para eso? Pues el primera parte, que es el plan de producción, am, estamos, o supongo ahorita que el fin de febrero o temprano en Ujú. marzo podemos recibir este. Ese es el base de PEA o el prefactibilidad, de se ponen como Ujú. el base. Y podemos, ahorita es solamente un documento internal por nosotros, al Claro. tomar la decisión, seguimos e invertir los estudios para llegar el PEA o prefactibilidad. Pero hasta Bueno, ahora claro, supongo es positivo. porque para el PFS, para Prefeasibility, vais a necesitar, ¿no? Todas estas 1,5 millones de infrarridos, pasarlos, ¿no? A medidos. Por lo tanto, necesitáis todo un trabajo de infilling. Sí, sí, ahorita tenemos un plan para poner como 3 o 4 años adelante de producción, como 3 o 4 mil onzas. Ahorita es muy cerca que el inferido que tenemos. Podemos perforar de abajo en la mina, pozos muy cortos y podemos hacer muy rápido. Ese es el plan ahora, es como 5,000 metros, es muy poco para cambiar de Vale. inferido. Y tema capital, ¿tenéis el capital para hacer esto o necesitáis ampliar? Sí, estamos en el proceso ahorita para vender un regalía del proyecto. Muy bien. Y el plan es, podemos usar este regalía por Para dos cosas. financiar. Sí, para el conversión de oro de categoría y también para hacer los principios de desarrollamiento e infraestructura por las primeras fases de producción.
Perfecto. Una pregunta referente a la regalía. ¿La regalía será de oro o será de algún otro metal secundario de la producción? En este caso solamente por oro. En Braylon es más, es más o menos Puramente oro. oro nomás. Hay poquito de plata, pero el promedio de oro a plata es como 1 por 1. So no hay mucha oportunidad para producción de plata y no hay otras minerales. Es muy limpio, puro oro, Braylon. De acuerdo, de acuerdo. Una de las grandes ventajas de trabajar en la que fue una de las minas más importantes de Canadá es que tenéis la gran mayoría de infraestructuras ya en sitio, ¿no? Parece que no hay problemas de carretera, no hay problemas de agua, os llega electricidad. Entiendo que esto es un valor incalculable en un proyecto en una jurisdicción como Canadá. Sí, claro. Hay muchas exploraciones en proyectos en el norte en Canadá, en el Golden Triangle, en Nunavut, en Northwest Territories. Es muy complicado trabajar en estas zonas. El estación de campo es muy corto, es como 3 o 4 meses por año. Y tienen mucho nieve, mucho frío, y no tienen carreteras, no tienen cable de luz. Pero por nosotros es muy fácil. Estamos bien al sur en Canadá. Es una zona muy seco, semidesierto. No recibimos tanto nieve. Podemos trabajar por 12 meses al año. Y tenemos carretera hasta el sitio. Tenemos la conexión de luz, pero también tenemos 2 plantas hidroeléctricas muy cerca. Y como 10% de la electricidad de British Columbia sale de este valle. So, tienen mucha infraestructura allá. Es muy bueno porque pueden bajar estos gastos capitales en la Claro. primera fase de proyecto. Perfecto. Con todo esto parece que, una vez definidos, ¿no? Muchas majors pueden llamar a la puerta para M&A, ¿no? ¿Vuestra idea cuál sería? ¿Vender Bralon? ¿Hacer una joint venture para desarrollarlo? ¿O queréis llevarlo a cabo vosotros mismos, el desarrollo de la mina? Pues estamos abiertos a varios caminos y realmente dependen el monto que llegue a la mesa si vendemos el proyecto, ¿no? En este Sí, sí, sí. momento tenemos un producer que se llama New Gold, que es Ujú, nuestra, el accionista más grande de nosotros. Ellos tienen como ujú. 15% del proyecto y es muy cerca a sus operaciones en esta parte de British Columbia. Um, si ellos la primera en la carrera para comprar a nosotros, Claro. pero el plan por nosotros es avanzar el proyecto. Y si podemos llegar a producción, tiene más valor del proyecto que si solamente Es en exploración. exploraciones. Mm. Perfecto. Vamos a movernos al siguiente proyecto, ¿no? Latner, que es probablemente el siguiente gran proyecto que tenéis en la pipeline. Tiene aproximadamente unas 700.000 onzas de oro infrarridas, un paquete de terreno también grande, 144 kilómetros cuadrados. Es un proyecto por naturaleza bastante parecido a Bralón, un paquete donde hay 5 zonas con minas históricas. Hay mucha información de drills históricos, hay infraestructura, buena metalurgia. Supongo que aquí la idea es un poco con Bralón, avanzar a la barrera de 1,5, 2 millones de onzas de oro. ¿Puedes hablarnos un poco del proyecto y cómo tenéis pensado hacerlo y qué prioridad le estáis dando? Bueno, ese es muy interesante. El Ladner es en la misma zona de falla o la Mm, zona continental mm, que donde está Braylon. Y ese es que empezó el interés por nosotros. También fue una mina antigua, en este caso más chiquito, como solamente 45,000 onzas de producción en ujú. los 80s. Interesante que nunca tuve exploraciones sistemáticas en esta zona, porque los concesiones fue muy fragmentados, con muchos dueños Ujú. diferentes.
esa es la primera vez que tenemos todo junto en un proyecto que podemos explorar un lado o el otro. Es un recurso pequeño allá y podemos crecer este recurso hasta como millones de onzas indicados. Ese es accesible de los túneles y toros subterráneos. Empezamos con exploraciones por el superficie también en el programa de suelos. En la primera fase encontramos una anomalía en los suelos de como tamaño de 2 kilómetros por como 500 metros, más alto que 0.1 gramos por tonelada. Es muy impresionante en los suelos. En el centro de esto hay una anomalía de 500 metros por 300 más arriba que 1 gramo por tonelada. So, estamos en casi los leyes por un cielo abierto en los suelos. So, es muy interesante. Queremos probar si hay buena continuidad de este proyecto y si podemos descubrir un gran depósito allá en este proyecto secundario. Entonces, en este año, yo entiendo que la prioridad puede ser el infilling de Bralón, pero ¿habrá también novedades respecto al Atner? ¿Habrá exploración? Realmente depende con el mercado en nuestro acceso a capital. Si podemos cerrar un buen negocio con la regalía o si el mercado es muy fuerte, tenemos muy alta posibilidad de hacer un buen descubrimiento y crecer los recursos en la zona del Atner. So, para mí vale la pena explorar allá y si podemos llegar con 2 proyectos avanzados con buena ley, con posibilidad de producción, porque ambos tienen permisos, estamos cambiando totalmente la visión de la empresa. Perfecto. El siguiente proyecto, ¿no?, sería Golden Hornet. Es un proyecto en una fase mucho más inicial, pero que hay muy buenos resultados de perforación. Por ejemplo, el DDH 21004 dio 8.88 gramos tonelada de oro, 0,42% de cobre por 5 metros, y si nos vamos a una zona más ancha, ¿no?, de 21.5 metros, tenemos una zona con 2.59 gramos tonelada de oro. Lo que le hace al menos un resultado muy prometedor. ¿Podrías explicarnos un poco más en detalle el proyecto y por qué habéis escogido esta zona? Sí, este es un proyecto nuevo por nosotros y fue un descubrimiento de Campos Verdes. Fue el primero proyecto de perforaciones. Fuimos muy felices con este descubrimiento, las buenas leyes. Tenemos la continuidad por rumbo de como 1 kilómetro entre una anomalía en los suelos de como 3 kilómetros. So, es realmente los primeros pozos que ponemos. Y fue un buen éxito por nosotros. Ponemos 14 pozos y cada uno tienen sulfuros, tienen oro. So, es muy interesante y podemos volver a esta zona y perforar más, particularmente en una zona nueva, se llama Bernardo, que pueden crecer el rumbo hasta como 4 kilómetros en rumbo. So, es muy interesante. Es un tipo de proyecto muy diferente a Bralón. Se llama Intrusion Related. So, es más vetas pequeñas y más zonas altas. Pero tenemos mucho interés en este proyecto. Ahorita estamos enfocados en Bralón, so es el número 3, Claro. pero como te ves de este resultados es muy interesante y vale la pena. Perfecto. Creo que es el momento de resumir, ¿no? Si un inversor entra ahora o invierte en Talisker, ¿qué noticias, milestone, catalizadores puede obtener, ¿no?, o puede esperar, digamos, en este 2023? Sí, realmente el enfoque de nosotros y que viene en este año es 3 o 4 puntos muy importantes. La primera es el plan económico, el plan de producción que estamos buscando. La segunda es a vender una regalía para recibir la plata para invertir en nuestra
cambio de producción en los estudios económicos. Cuando tenemos no necesitamos volver al mercado, el equity market y recibir la capital del mercado. El plan es para seguir a producción, a free cash flow, podemos fundir nuestra propia exploración. Estamos hablando con varias empresas para vender nuestro oro o para procesar nuestro oro remotamente. No necesitamos invertir en un molino y un sistema de metodología. Es muy bajo el gasto para empezar la producción. Estamos en todos estos estudios ahorita y realmente en un año, si hablamos, yo supongo que estamos en una empresa muy diferente, con plata de hacer nuestra propia exploración, el flujo de efectivo y buenos proyectos con muy amplio posibilidad de crecer los recursos. Súper interesante. Ahora vamos a pasar un momento a hablar del management, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco el equipo que formáis, Talisker Resources? Sí, el grupo de nosotros estamos básicamente juntos por 20 años. Estamos trabajando por mucho tiempo. Todos nosotros tienen muy alto nivel técnico de educación, de doctorados, maestrías. Estamos muy técnicos en nuestro grupo. Tenemos mucha experiencia de empresas grandes, como tipo BHP, Anglo American, Anglo Gorescente. Tenemos un buen metodología de exploración. Y trabajando junto como un grupo, estamos muy afortunados. Descubrimos casi 60,000 onzas de oro en estos 20 años. Estamos un equipo muy exitoso, pero es muy importante que estamos un equipo. Trabajamos juntos por mucho tiempo y por eso estamos muy exitosos e invertimos mucho tiempo en la siguiente generación, en parte de mentoring y desarrollamiento de los jóvenes. Tenemos un grupo muy robusto, con mucha experiencia y un muy alto nivel técnicamente. Perfecto. ¿Qué porcentaje de acciones tenéis el management y el board? En total tenemos como 2.5 y yo tengo la prioridad, estoy casi 2%, un poquito menos de 2%. Estoy invirtiendo regularmente por el mercado. En el noviembre yo invertí como $250,000 en la empresa. Tenemos mucha confianza en nuestra empresa, nuestros proyectos y el futuro de la empresa. Perfecto. Has dicho que New Gold, ¿no?, tiene aproximadamente el 15%, ¿no? ¿Cómo es la relación con ellos? Es una relación muy buena. Ellos siempre están muy abiertos con sus habilidades y conocimientos técnicos. Estamos hablando con ellos con la posibilidad moler nuestro material y su molino en New Afton. Es un proyecto muy grande, un porfirido, y tienen capacidad hasta 18,000 toneladas al día. Es muy buena oportunidad por nosotros a negociar con ellas y potencialmente manda nuestro material a su molino y su proyecto. Porque ¿qué tan lejos está? O sea, ¿es factible hacer esto de enviar y procesar allí? Sí, es lejos, es como 280 kilómetros, pero con el parte económico cuesta como pues, más o menos $1 por tonelada para llevar. Muy bien, muy bien.
pasamos ahora a hablar un poco del país, ¿no? Canadá es uno de los países mineros por excelencia. Sin embargo, últimamente se está prefiriendo ir a explorar a otros países y dejar Canadá y Estados Unidos fuera, en parte por la regulación, la dificultad de los permisos. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos tener la excepción de Nevada, ¿no? Vosotros estáis en British Columbia. ¿Cómo es British Columbia para la minería? ¿Sería la Nevada de Estados Unidos, digamos? Pues en mi experiencia aquí por los últimos como 4 o 5 años fue muy bueno, muy bueno. El estado es muy abierto para hablar con la gente, tienen procesos bien definidos, un buen camino a trabajar con la gente indígena, los First Nations. En el sur donde estamos tenemos muy buena infraestructura y tienen esta mentalidad de un país de recursos, ¿no? Mucho por la parte forestal, mucho por la parte de generación de hidro y mucho parte de minería, muchas minas grandes. Es un proceso bien definido, con el timeline, con los tiempos bien definidos también. Podemos ver los escalas para avanzar un proyecto. Aquí en Canadá también tienen el mecanismo de flow through, que es una posibilidad que usando los créditos de impuestos a empresas individuales puedes invertir plata en la empresa y a ganar créditos de impuestos. Y por las empresas podemos vender las acciones más altas para ganar esta plata. Claro. Un muy buen mecanismo por exploraciones y para estimular toda la industria de exploraciones. Has hablado un poco también de comunidades, de First Nations. Entonces me preguntaba, ¿tenéis comunidades cerca? ¿Y cómo es la relación con ellos? Sí, en esta zona muchos First Nations, muchos grupos indígenas, y tenemos un muy buen equipo para manejar este tema y tenemos muy buenas relaciones con ellos. Um, estuvimos la primera empresa casi mundial que tenemos una política de interacciones con gente indígena. Y estamos muy orgullosos de y muy orgullosos de nuestras interacciones por los últimos 3 o 4 años. Firmamos un acuerdo de exploraciones con ellos en 8 meses, ¿no? Muy rápido. Ellos están inversionistas en nuestra empresa. Es el nivel de confianza que ellos tienen con nosotros y con el proyecto. Y estamos en el proceso ahorita para negociar un Impact Benefits Agreement, un acuerdo para Ujú. los impactos de la mina, y desarrollamiento y entrenamiento de la gente. Es muy positivo en este proyecto Brayland, pero también con nuestros otros proyectos. Perfecto. Finalmente me pregunto, ¿no? Para ti, ¿cuál es el mayor riesgo de Talisker Resources para hacer el proyecto? ¿Y qué estáis haciendo vosotros para mitigar este riesgo? Bueno, en este momento, por el año pasado, el último 18 meses, fue el acceso a capital. Los mercados de minería, particularmente oro, fue muy poco acceso a capital. ¿Cómo podemos manejar avanzando un proyecto? Eso es porque estamos buscando por otros caminos de plata y estamos mirando el proceso de vender en regalía. No necesitamos buscar por este plata institucional, Mm, específicamente por el mercado. Es muy importante tener esta visión dinámica. No claro. solamente fijo a preguntar la bolsa de valores por plata cada vez, porque el año pasado fue muy duro para los juniors, las Mm, empresas pequeñas. No fue muchos fondos o instituciones que tienen dinero disponible para invertir. Estamos manejando esto, vendiendo un regalía para llegar a esta plata y después pasar a nivel de producción.
el otro parte, Perfecto. Dios te Sí, sí, pregunta, diga. sí, tal vez es simple el cuidado con el transición a producción de exploraciones. Y siempre muchos riesgos allá, pero con el proyecto de Braylon, el conocimiento de factibilidad es muy bueno, porque fue en producción por 40 años, 4 millones de onzas, entender bien la metodología, la continuidad de las vetas, la ley de las vetas, cómo la metodología funciona. So, es muy bajo riesgo, creemos, esta transición. Sí, lo estaba mirando un poco, ¿no? Para ponerle en contexto a lo que estás diciendo. Ahora mismo Talisker está cotizando a 0,12 dólares canadienses. Estamos diciendo de que desde, digamos, en mayo, junio de 2021 estaba cotizando a 34 céntimos. Por lo tanto, con un, digamos, un 66 ha bajado la acción desde entonces, teniendo, digamos, estos resultados que tiene en Braylon, con unas leyes muy, muy altas. Entonces, yo lo supongo que es el acceso de capital, como bien dices, poder asegurar eso para llevar a cabo este proyecto y dar ese giro que estás comentando durante la entrevista, me parece perfecto para dar la confianza, ¿no? A los accionistas de que no se les va a diluir más, de que se va a entrar próximamente en una producción, en un proyecto de muy alta ley y que eso va a permitir pues seguir evolucionando y devolviendo ese valor al accionista. Por nuestra parte, nada más, Terry. Ha sido un placer poderte tener aquí con nosotros, poder presentarnos por primera vez Talisker Resources. Muchas gracias por la confianza y espero que podamos volver a charlar pronto en los próximos meses, cuando, por ejemplo, esta regalía esté firmada y el proyecto esté avanzando hacia la dirección que vosotros queráis. Si quieres, te dejo el último minuto para dedicarlo a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias por todos para escuchando. Creo que Braylon en este momento por el mercado es una muy buena oportunidad. Es un proyecto, el Braylon muy robusto, con muy buena ley, con bajo riesgo. So, esa es la cosa más importante que decimos. El futuro está muy brillante por nosotros. Gracias. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Estos capítulos no dejan de ser un relato en mi aprendizaje en la inversión del mundo de las materias primas. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.